Mi nombre es Oriana Barbosa de la sección 8 y les voy a hablar sobre el instrumental periodontal. El instrumental periodontal es el conjunto de herramientas que se utilizan para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan las encías y el hueso que sostienen los dientes. Estas enfermedades se conocen como enfermedades periodontales y pueden causar inflamación, sangrado, recesión gingival, pérdida de inserción y movilidad dental. El instrumental periodontal se puede clasificar en dos grupos principales: el instrumental de exploración y el instrumental de raspado y alisado radicular. El instrumental de exploración se usa para evaluar el estado de la salud de las encías y así poder detectar la presencia de placa bacteriana, cálculo dental, caries o fisuras o defectos en las obturaciones. Los instrumentos más comunes en este grupo son las sondas periodontales y los exploradores dentales. Las sondas periodontales son instrumentos delgados y flexibles con marcas milimétricas que sirven para medir la profundidad de las bolsas periodontales. Esto quiere decir el espacio entre la encía y el nivel de inserción en el tejido conectivo en el diente. Una profundidad normal se considera entre 1 y 3 milímetros. Si la profundidad es mayor, indica la presencia de alguna enfermedad periodontal. Los exploradores dentales son instrumentos puntiagudos que estos pueden ser rectos o curvos y se utilizan para examinar la superficie de los dientes y así poder detectar la presencia de cálculo dental, caries, fisuras o recidivas de obturaciones anteriores. El instrumental de raspado y alisado radicular se utiliza para eliminar cálculo dental y placa bacteriana. Estos se acumulan debajo de la línea de las encías y causan la infección y la inflamación en los tejidos periodontales. El objetivo de este procedimiento es limpiar la superficie de la raíz y la corona del diente y así favorecer la cicatrización y la regeneración de los tejidos. Los instrumentos más comunes de este grupo son las curetas periodontales y los ultrasonidos. Las curetas periodontales son instrumentos con una hoja curva y un ángulo de corte de unos 70 grados que se adaptan a la anatomía de la raíz y la corona del diente y que permite raspar y alisar la superficie eliminando el cálculo dental y la placa bacteriana. Los ultrasonidos son instrumentos que generan vibraciones mecánicas y se utilizan para romper el cálculo dental y la placa bacteriana mediante una acción de una punta metálica y un chorro de agua o solución antiséptica. Las características generales del instrumental periodontal. El instrumental periodontal se usa para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan a las encías y al hueso que sostienen los dientes, conocidos como enfermedades periodontales. El instrumental periodontal se puede clasificar en dos grupos principales: el instrumental de exploración y el instrumental de raspado y alisado radicular. El instrumental de exploración se utiliza para evaluar el estado de salud de las encías y así poder detectar la presencia de placa bacteriana, cálculo dental, fisuras, caries o defectos en las obturaciones. Los instrumentos más comunes de este grupo son las sondas periodontales y los exploradores dentales. El instrumental de raspado y alisado radicular se utiliza para eliminar el cálculo dental y la placa bacteriana que se acumulan debajo de la línea de las encías y que causan una infección y la inflamación de los tejidos periodontales. La clasificación del instrumental periodontal se puede hacer según el tipo de función que realiza. Según esta clasificación, existen dos grupos principales: el instrumental de exploración y el instrumental de raspado y alisado radicular. El instrumental de exploración se usa para evaluar el estado de salud de las encías y detectar la presencia bacteriana de cálculo dental, fisuras, defectos en las obturaciones y caries. Los instrumentos más comunes en este grupo son las sondas periodontales y los exploradores dentales. Las sondas periodontales son instrumentos delgados y flexibles con marcas milimétricas que sirven para medir la profundidad de las bolsas periodontales. Esto quiere decir el espacio entre la encía y el nivel de la inserción del tejido conectivo en el diente. Una profundidad normal se considera entre 1 y 3 milímetros y si la profundidad es mayor indica la presencia de enfermedad periodontal. Los exploradores dentales son instrumentos puntiagudos que pueden ser rectos o curvos y que se usan para examinar la superficie de los dientes y poder detectar la presencia de cálculo dental, fisuras, recidivas de obturaciones anteriores o caries.
El instrumental de raspado y alisado radicular se utiliza para eliminar el cálculo dental y la placa bacteriana, que se acumula debajo de la línea de las encías y causando infección e inflamación en los tejidos periodontales. El objetivo de este procedimiento es limpiar la superficie de la raíz y la corona del diente y favorecer la cicatrización y la regeneración de los tejidos. Los instrumentos más comunes de este grupo son las curetas periodontales y los ultrasonidos. Las curetas periodontales son instrumentos con una hoja curva y un ángulo de corte entre unos 70 grados que se adaptan a la anatomía de la raíz de la corona del diente y así permiten raspar y alisar la superficie, eliminando el cálculo dental y la placa bacteriana. Los ultrasonidos son instrumentos que generan vibraciones mecánicas y que se utilizan para romper el cálculo dental y la placa bacteriana mediante la acción de una punta metálica y un chorro de agua o alguna solución antiséptica. Descripción del instrumental periodontal. Sondas y tipos de sondas periodontales. Las sondas periodontales son instrumentos delgados y flexibles con marcas milimétricas que sirven para medir la profundidad de la bolsa periodontal. Esto quiere decir el espacio entre la encía y el nivel de inserción del tejido conectivo del diente. Existen diferentes tipos de sondas, como la sonda North Carolina, la sonda Williams, la sonda OMS, la sonda Navers, entre otras sondas. Los tratectomos. Los tipos de tratectomos. Primero y principal, los tratectomos son instrumentos que se utilizan para eliminar el cálculo dental o el sarro que se forma sobre la superficie de los dientes. Estos pueden ser manuales o eléctricos. Los manuales tienen una hoja afilada que se introduce entre el diente y la encía y se desliza para desprender el cálculo. Los eléctricos funcionan mediante vibraciones ultrasónicas que rompen el cálculo y eliminan con un chorro de agua o de solución antiséptica. Las curetas periodontales y tipos de curetas. Las curetas son instrumentos con una hoja curval y un ángulo de corte a unos 70 grados que se adaptan a la anatomía de la raíz de la corona del diente y permiten raspar y alisar la superficie eliminando el cálculo dental y la placa bacteriana que se acumula debajo de la línea de las encías. Existen diferentes tipos de cubetas periodontales como las curetas universales, las curetas de Grace, las curetas de McCall, las curetas de Langer y entre otras. Los tipos de instrumento periodontal. Pues los otros tipos de instrumentos periodontal, además de los instrumentos mencionados anteriormente, es que existen algunos que se utilizan para fines específicos como el instrumental quirúrgico, el instrumental de implantes, el instrumental de regeneración ósea, el instrumental de microcirugía y el instrumental de ortodoncia. Hay otros aparte también. El instrumental rotatorio y auxiliar para la profilaxis. El instrumental rotatorio y auxiliar para la profilaxis es el conjunto de herramientas que se utilizan para realizar una limpieza dental profesional, que consiste en eliminar la placa bacteriana, el cálculo dental, las manchas que se forman en los dientes y encía. El objetivo de la profilaxis es prevenir enfermedades periodontales y así poder mejorar la salud bucal. El instrumental rotatorio auxiliar para la profilaxis se puede clasificar en instrumental rotatorio, que son los instrumentos que funcionan con distintas velocidades y permiten cortar, pulir o eliminar los tejidos duros del diente. Los más comunes son las turbinas, los contraángulos y las piezas de mano recta. Las turbinas son instrumentos de alta velocidad que alcanzan entre 100.000 y 500.000 RPM. Se utilizan para eliminar los tejidos duros del diente, como el esmalte. Tienen forma ligeramente angulada y para permitir un fácil acceso al diente. Los contraángulos son instrumentos de baja o media velocidad que alcanzan entre los 10.000 y 40.000 RPM. Se utilizan para retirar dentina y pulir dientes, realizar limpiezas en profilaxis, excavar caries de gran profundidad y terminar cualquier tipo de restauración. Tienen forma curva para poder adaptarse a la anatomía de la boca. Las piezas de mano recta son instrumentos de baja velocidad que alcanzan entre los 5.000 y los 20.000 RPM. Se utilizan para retocar las prótesis dentales y también se emplean en cirugía. Tienen forma recta para facilitar el manejo del instrumento. El instrumental auxiliar son instrumentos que complementan el uso del instrumental rotatorio y que facilitan la realización de la profilaxis. Los más comunes son las puntas de ultrasonido, las copas de goma, los cepillos interdentales, las tiras de pulido y el hilo dental.
Las puntas de ultrasonido son instrumentos que se acoplan al contraángulo o la pieza de mano y que generan vibraciones ultrasónicas que rompen el cálculo dental y la placa bacteriana. Se utiliza con un chorro de agua o solución antiséptica para poder limpiar y desinfectar la superficie dental. Las copas de goma son instrumentos que se acoplan al contraángulo o a la pieza de mano que tiene forma de copa o cono. Se utilizan con una pasta abrasiva para pulir y eliminar las manchas en los dientes. Los cepillos interdentales son instrumentos que tienen forma de cepillo pequeño y que se introducen entre el diente para limpiar los espacios interdentales y se utilizan con una pasta dentífrica o un gel antiséptico para eliminar la placa bacteriana y el cálculo dental. Las tiras de pulido son instrumentos que tienen forma de tira fina y que se pasan entre los dientes para pulir y alisar las superficies interproximales. Se utilizan con una pasta abrasiva o un gel antiséptico para eliminar la placa bacteriana y el cálculo dental. El hilo dental es un instrumento que tiene forma de hilo o seda que se pasa entre los dientes para limpiar los espacios interdentales y se utiliza con una pasta dentífrica o un gel antiséptico para eliminar la placa bacteriana y el cálculo dental. El instrumental quirúrgico utilizado en periodoncia. El instrumental quirúrgico utilizado en periodoncia es el conjunto de herramientas que se emplean para realizar procedimientos quirúrgicos sobre los tejidos que rodean y soportan los dientes, como las encías, el hueso alveolar, el ligamento periodontal y el cemento radicular. Estos procedimientos tienen como objetivo tratar enfermedades periodontales que no se pueden resolver con tratamientos no quirúrgicos como el raspado y el alisado radicular. El instrumental quirúrgico utilizado en periodoncia se puede clasificar según su función. Esto puede ser el instrumental de diéresis. Son instrumentos que se usan para realizar incisiones o cortes en los tejidos blandos o duros. Son más comunes los bisturís, las tijeras, los elevadores, los forceps, los osteostomos y los martillos. Los bisturíes son instrumentos con una hoja afilada que se usan para realizar incisiones precisas y controladas en las encías. Las tijeras son instrumentos con dos hojas que se cruzan y que se usan para recortar los tejidos blandos como las encías o el colgano mucoperióstico. Los elevadores son instrumentos con una punta curva o recta que se usan para separar o levantar los tejidos blandos o duros como las encías, el periosto o el hueso. Los forceps son instrumentos con dos ramas que se unen por un eje y que se usan para sujetar o extraer los tejidos blandos o duros como las encías, el hueso o los dientes. Los osteostomos son instrumentos con una punta cónica o cilíndrica que se usa para cortar o perforar el hueso. Los martillos son instrumentos con una cabeza redonda o plana que se usan para golpear los osteostomos o también se pueden golpear los elevadores y facilitar su penetración al hueso. Instrumental de síntesis. Estos son instrumentos que se usan para unir o reparar los tejidos blandos o duros después de la intervención quirúrgica. Los más comunes son agujas, los hilos, las grapas, los tornillos y las membranas. Las agujas son instrumentos con una punta afilada y un ojo que se usan para pasar el hilo a través de los tejidos blandos y realizar las suturas. Los hilos son instrumentos con una hebra muy flexible que se usan para unir los bordes de los tejidos blandos mediante las suturas. Las grapas son instrumentos con una pieza metálica que se usan para unir los bordes de los tejidos blandos mediante una aplicación de presión. Los tornillos son instrumentos con una pieza metálica y con una cabeza que lleva una rosca que se usa para fijar o estabilizar los tejidos duros como el hueso y los implantes. Las membranas son instrumentos con una lámina flexible que se usan para cubrir o separar los tejidos duros o blandos y favorecer la regeneración ósea o la cicatrización de los tejidos. El instrumental auxiliar son instrumentos que se usan para facilitar o complementar el uso del instrumental de diéresis o de síntesis. Los más comunes son las pinzas, los portaagujas, los separadores, los retractores, los irrigadores y los aspiradores. Las pinzas son instrumentos con dos ramas que se unen por un eje y que se utilizan para sujetar o manipular los tejidos blandos o duros como las encías, el hueso, los dientes o el hilo. Los portaagujas
Son instrumentos con dos ramas que se unen por un eje y que se utilizan para sujetar o manipular las agujas durante las suturas. Los separadores son instrumentos con dos ramas que se separan por un eje y se utilizan para mantener separados o abiertos los tejidos blandos o duros como las encías, los dientes o el hueso. Los retractores son instrumentos con una hoja plana o curva que se usan para retraer o apartar los tejidos blandos o duros como las encías, los dientes o el hueso. Los irrigadores son instrumentos con una punta hueca que se usan para irrigar o lavar los tejidos blandos o duros como las encías, el hueso o los dientes. Los irrigadores son instrumentos con una punta hueca que se utilizan para irrigar o lavar los tejidos blandos o duros como las encías, el hueso o los dientes. Los aspiradores son instrumentos con una punta hueca que se utilizan para aspirar o eliminar el líquido del material que se acumula en los tejidos blandos o duros como encías, dientes o hueso. El instrumental para sutura. El instrumental para sutura es el conjunto de herramientas que se usan para unir o reparar los tejidos blandos o duros después de una intervención quirúrgica. El instrumental para sutura se compone de agujas, que son instrumentos con una punta afilada y un ojo que se utiliza para pasar el hilo a través de los tejidos blandos y realizar las suturas. El hilo, que son instrumentos con una hebra flexible que se usan para unir los bordes de los tejidos blandos mediante las suturas. El portaaguja, que son instrumentos con dos ramas y se unen por un eje que se utiliza para sujetar o manipular las agujas durante la sutura. Las tijeras, que son instrumentos con dos hojas que se cruzan y se usan para cortar los hilos o los tejidos blandos. Las grapadoras, que son instrumentos de una pieza metálica que se usa para unir los bordes de los tejidos blandos mediante la aplicación de presión. El quitagrapas son instrumentos con una punta que se utiliza para retirar las grapas de los tejidos blandos. Las características clínicas, signos y síntomas de la enfermedad periodontal en pacientes aparentemente normales y en pacientes con enfermedades sistémicas. La enfermedad periodontal es una infección de los tejidos que sostienen los dientes como las encías, el hueso alveolar, el ligamento periodontal y el cemento radicular. Esta enfermedad puede causar inflamación, sangrado, recesión gingival, pérdida de inserción, movilidad y pérdida de los dientes. Las características clínicas y signos y síntomas de la enfermedad periodontal pueden variar según el grado y la extensión de la afectación de los tejidos, así según la presencia o ausencia de las enfermedades sistémicas que puedan influir en la respuesta inmunitaria de la cicatrización de los tejidos. En general se pueden distinguir dos tipos de enfermedades periodontales, que es la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es la acumulación de placa bacteriana y sarro en los dientes. Es la forma más leve y reversible de la enfermedad periodontal. Los signos y síntomas de la gingivitis son encías rojas, hinchadas y sensibles, que sangran fácilmente al cepillarse o al usar el hilo dental, y muy mal aliento. La periodontitis es la inflamación e infección de los tejidos que rodean y soportan los dientes. Esta se produce cuando la gingivitis no se trata y avanza mucho y llega a una periodontitis. La periodontitis puede causar la destrucción del hueso alveolar, el ligamento periodontal y el cemento radicular, lo que provoca la formación de bolsas periodontales en la pérdida de inserción, la movilidad y la pérdida de los dientes. Los signos y síntomas de la periodontitis son encías rojas, hinchadas y sensibles, que sangran muy fácilmente al cepillarse o al usar el hilo dental, mal aliento, pus entre los dientes y las encías, dientes flojos o separados, dolor al masticar, cambios en la oclusión y en la forma de la sonrisa y encías retraídas o dientes que se ven más largos de lo normal. La enfermedad periodontal puede afectar a cualquier persona. Sin embargo, hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer la enfermedad periodontal. Estos pueden ser el tabaquismo, la diabetes, el estrés, los cambios hormonales, los medicamentos, las enfermedades inmunológicas, la predisposición genética y también la falta de higiene bucal. Los pacientes con enfermedades sistémicas pueden presentar mayor susceptibilidad a la enfermedad periodontal, ya que estas enfermedades pueden alterar la respuesta inmunitaria a la cicatrización de los tejidos, favoreciendo la colonización y la actividad de las bacterias que causan la infección. Algunas de las enfermedades sistémicas que se relacionan con la enfermedad
periodontal son la diabetes, el SIDA, la artritis, la osteoporosis, la reumatoide, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, las enfermedades renales, las enfermedades hepáticas, las enfermedades endocrinas, las enfermedades hematológicas, las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades neurológicas, las enfermedades psiquiátricas. Los pacientes con enfermedades sistémicas pueden presentar características clínicas y signos y síntomas de la enfermedad periodontal similares o diferentes a la de los pacientes aparentemente normales. Dependiendo del tipo y del grado de enfermedad sistémica, del tratamiento que reciban, de la interacción de la enfermedad sistémica y la enfermedad periodontal y de la respuesta individual de cada paciente. Por ejemplo, los pacientes con diabetes. Estos pueden presentar una mayor severidad y extensión de la enfermedad periodontal, una mayor pérdida de la inserción y del hueso, una mayor resistencia a la terapia periodontal y una mayor incidencia de complicaciones postoperatorias que los pacientes sin diabetes. Los pacientes con SIDA pueden presentar una mayor prevalencia de una gingivitis ulcerativa necrosante, una forma aguda y dolorosa de gingivitis que se caracteriza por la presencia de las úlceras, necrosis y sangrado en las encías y que puede progresar a una periodontitis ulcerativa necrosante que afecta también al hueso y el ligamento periodontal.